En este vídeo vamos a proceder a la resolución de un ejercicio con 3 resistencias en paralelo. Dado el siguiente circuito eléctrico, del que conocemos la tensión total existente entre este punto y este punto, que corresponde a 230 voltios, y los valores de cada una de las resistencias de las 3 que hay, nos piden que calculemos todos estos parámetros: el valor de la resistencia equivalente o total, la intensidad total que circula por el circuito, cada una de las intensidades, cada una de las tensiones y cada una de las potencias consumidas por cada una de las resistencias. Lo primero es dibujar todas las magnitudes que nos piden. Procederíamos a dibujar las tensiones, la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3, y las corrientes. Como es un circuito en el que las resistencias están en paralelo, ¿vale?, es muy importante conocer las características de los circuitos en paralelo, que son las que voy a detallar a continuación. Yo tengo una corriente que va a circular, por ejemplo, en este sentido, ¿vale? Esto es lo de menos, podría haberla considerado en este sentido, pero bueno. Tengo una corriente que va a circular por aquí, que van a ser X amperios. Cuando lleguen a este punto, la corriente se me va a dividir. Van a ir algunos amperios por aquí, otros por aquí y otros por aquí. De forma que la intensidad total va a ser igual a la suma de las 3 intensidades. Imaginemos, por ejemplo, que por aquí me vienen 10 amperios. Pues por aquí me podrían ir 5, por aquí 3 y por aquí 2. De forma que la suma van a ser igual a los amperios totales. Otra característica de los circuitos en paralelo es que este punto corresponde a este. O sea, no hay ninguna carga en medio que me haga perder potencial, que me provoque una caída de tensión. Entonces, eléctricamente, este punto es igual que este, que es igual que este, que es igual que este y que es igual que este. Mientras que por el otro lado, eléctricamente este punto es igual que este, que es igual que este, que es igual que este, que este y que este. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que si yo entre la línea y el neutro tengo 230 voltios, como ha dicho el enunciado, yo entre este punto y este tengo 230 voltios. Al igual que entre este punto y este tengo 230 voltios, al igual que entre este punto y este tengo 230 voltios, ¿vale? La tensión que le llega a cada una de las resistencias es igual. Otra característica de estos circuitos es cómo calcular la resistencia equivalente, que correspondería con esta fórmula, ¿vale?, como veremos más adelante. Aquí tenemos todos los valores que nos pide este problema. Vale, como hemos comentado, al tener las resistencias en paralelo, la tensión total que existe entre este punto y este punto es igual a la tensión que existe en bornes de cada uno de los elementos, con lo cual podemos decir que la tensión en 1 es igual a la tensión en 2, es igual a la tensión en 3, que es igual a 230 voltios. Una vez tenemos ya la tensión que hay en bornes de cada resistencia y conociendo los valores de la resistencia en ohmios de cada una de ellas, podemos aplicar la ley de Ohm a cada uno de los 3 elementos. De forma que, por ejemplo, para el primero tengo que la tensión en el primero va a ser igual a la intensidad por el valor de la resistencia en ohmios, lo que me da que 230 voltios es igual a la intensidad por 20 ohmios, que es el valor que tiene la resistencia 1, con lo cual puedo calcular la intensidad 1 que me va a circular por este ramal, que van a ser 11,5 amperios. Análogamente, la calculo para el ramal 2, que será la que circularía por aquí, y para el ramal 3, que será la que circula por aquí. Ya tengo las 3 intensidades, la que recorre cada una de las resistencias, con lo cual puedo calcular la intensidad total, ya que la intensidad total es la suma de las 3 intensidades, ¿vale? Como os he comentado, se puede calcular así, de forma que me da 23 amperios, ¿vale? Esto quiere decir, yo tengo 23 amperios que me circulan por aquí. Cuando llega a este punto, por arriba se me van 11,5. Por aquí se me van 7,66 y por aquí se me van 3,83. Cuando llegan a este punto se me vuelven a juntar los 23 amperios y me salen del circuito.
Para el cálculo de la resistencia equivalente, pues tengo que irme al circuito equivalente, ¿vale? Eléctricamente, este circuito se va a comportar igual que este. Este punto, ¿vale?, viene del neutro. Este punto correspondería a este punto. Mientras que este otro correspondería a este otro de aquí. ¿Y qué hago? Unifico todas estas resistencias en paralelo, las unifico como una sola, que voy a llamar resistencia total o resistencia equivalente. Entonces, a efectos de cálculo, estos dos circuitos se van a comportar exactamente igual. ¿Qué valor tiene esta resistencia equivalente? Pues se calcula usando una de estas dos fórmulas, ¿vale? Las dos son la misma fórmula. Si yo a esta fórmula le aplico la inversa, en ambos lados de la igualdad, me va a quedar esta. Yo voy a utilizar esta de aquí porque es a la que estoy más acostumbrado. Mucho ojo a la hora de calcular, esto en la calculadora. Primero, ¿vale? Fijaros, cuando sustituyo los valores, cómo me queda. Primero hago esta división, luego hago esta y luego hago esta y sumo los valores. Y solo en ese momento calculo la inversa. Si no sois muy escrupulosos y muy metódicos con el orden de las operaciones, os va a salir mal, ¿vale? También podéis usar esta otra si os sentís más cómodos con ella, ¿vale? El valor de la resistencia equivalente que me da es de 10 ohmios. O sea, todo este circuito se va a comportar exactamente igual que si tuviera una resistencia de 10 ohmios. Llegados a este punto, ya tengo la resistencia equivalente, la intensidad total, las intensidades y las tensiones. Solo quedaría en calcular las potencias que consume cada uno de los receptores, en este caso cada una de las resistencias. Para ello, utilizo mi fórmula de potencia, que es igual a tensión por corriente, y sustituyo valores. Entonces, por ejemplo, para la primera resistencia, tenemos que la potencia que va a consumir la primera resistencia va a ser igual a la tensión en bornes de esa resistencia, que hemos calculado que eran 230 voltios, por la corriente que recorre esa resistencia, que son 11,5 amperios, lo que da un valor de 2.645 vatios. Hacemos lo mismo para las otras dos resistencias y nos dan estos valores de potencia. ¿Cómo calculo la potencia total? Sumando las potencias parciales, ¿vale? La potencia total que me va a consumir este circuito va a ser igual a la potencia que me consume la resistencia 1 más la potencia que me consume la resistencia 2 más la potencia que me consume la resistencia 3, como podemos ver aquí abajo. Eso me da un valor de potencia total de 5.290 vatios o 5,29 kilovatios. ¿Cómo podríamos haber calculado también esta potencia total? Pues utilizando el circuito equivalente que hemos visto antes. Si yo he dicho que este circuito se va a comportar igual que uno que tenga una resistencia de 10 ohmios, por el que van a circular 23 amperios, ¿vale? Sería la intensidad total que hemos calculado. Bueno, pues yo puedo decir que la potencia total de ese circuito va a ser igual a la tensión en bornes de la resistencia equivalente, que serían 230 voltios, por la intensidad total que recorrería ese circuito, que serían 23 amperios, lo que me da un valor de 5.290 vatios, que es el mismo que me ha dado antes. Y nada, ya tenemos todos los valores que nos ha pedido el problema. Hasta luego.